A continuación veremos el ejercicio número 7 de la unidad 1, que trata de proyectiles con el caso de un bateador. El ejercicio dice así: un bateador golpea una pelota de modo que ésta adquiere una rapidez inicial, velocidad sub 0 igual 37,0 metros por segundo, con un ángulo inicial alfa 0 igual 53,1 grados, considerando que la gravedad es 9,80 metros por segundo al cuadrado. Inciso A: calcule la posición de la bola y la magnitud y dirección de su velocidad cuando el tiempo es igual a 2,00 segundos. Inciso B: determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto y el valor de esa altura h en ese punto. Inciso C: obtenga el alcance horizontal R, es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cae al suelo. No considere la altura del bateador, considere lo que es un lanzamiento desde el suelo, y considere el lanzamiento de la pelota como un proyectil. Bien. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que está mostrando este ejercicio. Es un bateador que, digamos, conecta una bola y desarrolla un movimiento de proyectil, que es un movimiento parabólico. Lo que nos están pidiendo es identificar parámetros de movimiento cuando el tiempo es igual a 2 segundos. O sea, en algún momento dado de la parábola tendremos que ver cuánto vale su posición, la posición de la bola, que eso lo podemos dar con las coordenadas x, y. Digamos, para poder dar la posición de la bola tenemos que hacer una descripción de las coordenadas considerando que aquí tenemos el 0 y también nos piden la magnitud de la velocidad. Para el tiempo igual a 2 segundos, que no sabemos dónde está todavía en este momento. Después nos piden que que calculemos la altura cuando la bola alcanza el máximo, o sea, eso sería la altura en este momento. O sea, este momento es donde la bola alcanza el máximo. Y por último nos piden el alcance horizontal R, o sea, la distancia que hay desde el inicio hasta donde cayó la pelota. Entonces, digamos, básicamente nos piden un valor que es de conocimiento de todo el recorrido y dos valores que son esenciales en un movimiento de proyectil, que son la altura y el alcance. Vamos a ver cómo se realiza esto. Inicialmente nos piden en el inciso A calcular la posición de la bola y la magnitud y dirección de su velocidad cuando el tiempo es igual a 2,0 segundos. Y aquí colocamos los datos, ya que nos va a ayudar a entender un poco lo que tenemos y apoyarnos en eso para ver cómo ir avanzando en el desarrollo de este ejercicio, ¿no? Bien, primero veamos que tenemos que recordar qué sucede en un movimiento de un proyectil. El movimiento de un proyectil lo podemos considerar como un movimiento bidimensional donde hay dos movimientos acoplados. A uno de esos movimientos lo vamos a seguir en el eje de las X y al otro de esos movimientos lo vamos a seguir en el eje de las Y. En el eje de las X tenemos que hay una componente de aceleración que es la gravedad. Siempre que veamos el componente de las Y, tendríamos que considerar que hay un componente que es la gravedad, que apunta hacia abajo. Como es un vector que apunta hacia abajo, ese vector no influye en el movimiento de las X. Entonces, si estamos frente a un movimiento parabólico donde no hay ninguna fuerza que se opone, me refiero a que no haya, por ejemplo, una influencia del aire, que obviamente estamos considerando que en este ejercicio es en ausencia de otro efecto cualquiera. Si no hay algún efecto externo, lo esperable es que el movimiento en las X entonces sea un movimiento sin aceleración. Y si como es un movimiento sin aceleración, lo consideraremos un movimiento que va a velocidad uniforme. En el eje de la Y, como les decía,
consideremos que es un movimiento acelerado donde la aceleración va a tener un valor menos g. Por lo tanto, va a ser un movimiento acelerado donde la aceleración va a tener un valor fijo que no va a cambiar. Si tienes un movimiento acelerado con un valor fijo de aceleración, entonces podríamos usar las ecuaciones de cinemática que vimos en la clase anterior. Y eso tenemos que dominarlo para poder tener un conjunto de herramientas para solucionar este ejercicio. Lo primero que nos piden es algunos parámetros que son válidos para tiempo igual 2 segundos. Ahora, yo no sé dónde está el tiempo igual 2 segundos. Yo sé que no está al principio, obviamente, porque estábamos a tiempo cero. Imagino que no está al final, porque ese sería un punto especial. Y puede ser, también podría ser que esté aquí en el tiempo máximo, pero eso sería una condición muy especial que tendríamos que detectar en el ejercicio. Salvando estas tres posiciones que pueda tener el tiempo igual 2 segundos, podríamos tenerlo de este lado, donde él está subiendo, o podríamos tenerlo de este lado donde él está bajando. Si él estuviera de este lado, entonces tendríamos, digamos, un conjunto de vectores como este, donde tenemos el vector velocidad, que va subiendo, su componente en X y su componente en Y. Ambas componentes, X, la componente en X y la componente en Y de la velocidad, serían positivas. La otra opción, más probable, es que él esté bajando. Si él estuviera de este lado bajando, entonces tendríamos lo mismo, un vector velocidad que va con pendiente negativa y tenemos una componente en X que es positiva, pero una componente en Y que es negativa. Y fíjense que aquí es la diferencia. Fíjense que la componente en X acá es positiva, acá también es positiva, siempre es positiva porque digamos, el movimiento de parábola se mueve en una dirección, en la dirección positiva de las X, nunca hacia atrás, pero en el caso de las Y, en la parte que va subiendo, la componente de la Y es positiva. En la parte que va bajando, la componente de la Y es negativa. Entonces, si estuviéramos de este lado, la velocidad en Y nos debería dar positiva. Si estuviéramos de este lado, la velocidad en Y nos debería dar negativa. Entonces, haciendo esa consideración, hacemos el cálculo y vamos a ver que con el cálculo vamos a obtener primero una perspectiva de si estamos de este lado o de este otro. Para comenzar, tenemos que partir con los datos del inicio. Tenemos que sería la velocidad al inicio, que es el dato que tenemos, 37,0 metros por segundo, y tendríamos que usar las componentes en X y las componentes en Y al inicio. ¿Por qué razón? Bueno, recuerden en las ecuaciones de cinemática que la velocidad al inicio siempre es una parte de ella. Estas ecuaciones que vimos como C1, C2, C3 y C4, muchas de ellas, la mayoría de ellas tienen la velocidad inicial como parte de ellas. Entonces eso va a ser esencial para el caso de la componente Y, que es la parte que tiene aceleración. En el caso de la componente X, la velocidad que hallemos aquí al inicio va a ser la velocidad que se va a mantener siempre, porque estamos hablando de que en el eje de las X hay una componente de velocidad constante. Si está constante, quiere decir que cuando calculemos esta velocidad inicial, se va a mantener durante todo el trayecto de el movimiento parabólico en la componente de las X. Bien, con esto podemos aplicar acá lo que conocemos de cómo se hallan componentes de las X y de las Y. Recuerden que se usa este ángulo, que lo tenemos como dato, y tendríamos que construir los triángulos rectángulos para poder llegar a los valores que queremos. Sabiendo la velocidad, tenemos que llegar a la velocidad en X usando que B en X es cateto adyacente y B es hipotenusa, y en ese caso podríamos usar la relación del coseno. El coseno de este ángulo sería igual a cateto adyacente, que es la Vx inicial, que aquí la vamos a llamar como V sub 0x, ¿ya? Sobre la hipotenusa, que en este caso es la B inicial, que vamos a llamarla aquí como V sub 0. Esa V sub 0 que estaría dividiendo en el coseno acá, pasa multiplicando y tenemos esta ecuación. Con eso podemos calcular 37,0 metros por segundo por coseno de 53,1 grados. Ya una vez que tenemos esto, despejamos y obtenemos que la velocidad inicial en X es 22,2 metros por segundo. Es este vector de acá, el que tiene una magnitud de 22,2 metros por segundo. Ahora, recuerden, como el movimiento en todo el eje X es constante, la velocidad es constante, entonces
la velocidad de 22,2 metros por segundo va a ser la misma en todos los puntos de esta trayectoria, porque estamos hablando de velocidad constante en todo el eje X, ya que el eje X no tiene componente de aceleración, ya que la componente de aceleración de este ejercicio es la gravedad que apunta hacia abajo y no tiene componente en X. Entonces, para calcular la componente en Y, hacemos lo mismo. Recuerden que proyectamos este vector de V inicial y lo colocamos acá, y por lo tanto él sería el cateto opuesto en el triángulo rectángulo que estaría formado por tres lados. Entonces, tendríamos que el seno de este ángulo sería cateto opuesto sobre hipotenusa, y si despejamos la hipotenusa llegamos a esta expresión. Tenemos que la velocidad en I inicial, que la llamamos aquí como V sub 0 I, va a ser igual entonces a la hipotenusa, que es la velocidad inicial, que la vamos a llamar V sub 0, por el seno del ángulo inicial. Esto viene de la relación que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que es este, sobre hipotenusa, que es este, que estaba aquí abajo, pero pasó multiplicando. Entonces, una vez que tenemos eso, calculamos y tenemos 37,0 metros por segundo, que es la velocidad inicial, que es un dato, por seno de 53,1 grados, que es otro dato, y tenemos que la velocidad en I inicial es 29,6 metros por segundo. El detalle con respecto a esta otra velocidad inicial es que esta sí no es la misma en todos lados, porque estamos hablando del componente de la I, y en el componente de la I la velocidad no es constante en todos lados. De hecho, aquí va a ser positiva y aquí va a ser negativa, lo cual quiere decir que no es constante, obviamente. Bueno, ya una vez que tenemos las velocidades en X y las velocidades en Y iniciales, con eso podemos pasar al cálculo que lo viene después. Antes marcamos las dos velocidades aquí con este asterisco para un poco ver las veces que las vamos a usar en el futuro. Ahora, para el tiempo igual 2,00 segundos, ¿qué hacemos? Tenemos que calcular las posiciones. Para yo poder calcular la posición de la bola, tengo que calcular la posición en X y en Y. Con eso yo definiría las coordenadas de la bola en tiempo igual 2,00 segundos. Pues entonces usemos las expresiones de posición en el caso de las X y en el caso de las Y. En el caso de las X estamos hablando de un movimiento que va a velocidad constante, por lo tanto puedo usar la relación que existe entre la posición, la velocidad y el tiempo. Sabemos que la velocidad va a ser igual al cambio en la posición entre el tiempo, por lo tanto si usamos esta expresión y la evaluamos como velocidad por el tiempo de 2 segundos, la velocidad inicial que hallamos ya, que siempre es la misma, por el tiempo de 2 segundos, sencillamente podemos hallar finalmente cuál es la posición en X de la bola cuando el tiempo es 2 segundos. ¿Ok? Bien, se usan los mismos 22,2 metros por segundo acá, recuerden, porque en las X siempre la velocidad va a ser constante, va a tener el mismo valor. Por lo tanto, en el tiempo de 2 segundos, esa velocidad va a también tener el mismo valor. Y sencillamente multiplicamos la velocidad por el tiempo que nos están preguntando y eso nos da 44,4 metros. En el caso de las Y, estamos con un movimiento que tiene aceleración. Por lo tanto, tendríamos que hallar la posición usando una ecuación que nos permita acceder a, digamos, a la posición en Y. Para eso podemos usar esta de las ecuaciones de cinemática que conocemos, esta, que es la ecuación que denotamos antes como C3. En esta ecuación tenemos una relación entre la posición, tenemos aquí la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de gt al cuadrado, porque recuerde que en esta ecuación digamos, posición inicial más velocidad inicial por t más aceleración, un medio de aceleración por t al cuadrado. Como aquí la aceleración es menos g, entonces por eso queda negativo acá y por eso todo se convierte en los valores de posición y velocidad que necesitamos para resolver nuestro ejercicio. Bien, recuerden que esta expresión de acá es la ecuación que llamamos C3 entre las ecuaciones de cinemática. Entonces pueden revisarlas para estar, para estar convencidos de lo que les estoy diciendo y que tengan bien ubicado de dónde salió cada una de las ecuaciones que estamos usando acá. Fíjense que aquí lo tengo todo, porque esta velocidad inicial
fue la que calculé antes, 29,6 metros por segundo. El tiempo es 2 segundos. Tenemos que G es un dato, lo sabemos, y el tiempo otra vez es 2 segundos. Por lo tanto, sustituimos los valores y eso nos da 39,6 metros. Bien, entonces, si conocemos eso, entonces ya tenemos las posiciones de R en X y en Y, que era lo que nos pedían. Digamos, la posición de la bola ya la tenemos inicialmente, sabemos que es 44,4 metros, 39,6 metros. Y tenemos resuelta una parte de lo que sería el inciso A. Bien, sabemos la posición entonces, que sería esto. Ahora, con esto no es suficiente como para yo saber si estamos de este lado o de este lado aún, porque yo no sé cuánto vale ningún otro valor dentro de este gráfico. Ahora, sigamos con, digamos, con los valores que veamos de la posición, calculando entonces lo que nos piden, que es la magnitud y dirección de la velocidad cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Digamos, ya en A respondimos ya a la primera parte, que es la posición de la bola, y la segunda parte es la magnitud y dirección de la velocidad de la bola cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Para eso, entonces lo que tenemos que hacer es hallar los componentes de la velocidad para el tiempo igual a 2 segundos. Y eso lo podemos hacer usando los valores que ya obtuvimos. Tenemos que los componentes de la velocidad, habíamos obtenido los valores de la velocidad al inicio, o sea, en este punto. Ahora teníamos que hallarlo en 2 segundos. En el caso de la velocidad en 2 segundos, para, digamos, para X, vamos a tener que sencillamente va a ser el mismo valor. Porque dijimos que la velocidad en X es constante. Si es constante, quiere decir que vale lo mismo siempre. Y si vale lo mismo siempre, entonces tenemos que la componente en X de la velocidad es 22,2 metros por segundo en 2 segundos y en todos los demás segundos que existan. Siempre va a tener el mismo valor la velocidad en X, que se refiere a este vector que es horizontal acá, a este vector que es horizontal acá. Siempre ellos van a valer 22,2 metros por segundo en cada punto que yo elija. Así que aquí no hay confusión. En el caso de la velocidad en I, entonces tenemos que usar la ecuación de cinemática que nos da la velocidad. ¿Por qué? Porque recuerden que en I tenemos un movimiento acelerado. Entonces usamos esta ecuación de cinemática, que es la que nosotros denominamos antes como C1. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Lo que pasa es que la aceleración aquí sería menos g. Por eso queda así. Y aquí sí podemos usar todo, porque digamos tenemos la velocidad inicial, que es 29,6 metros por segundo, que lo habíamos calculado antes, y la gravedad, que es dato, que es menos 9,8, y el tiempo, que son 2 segundos. Entonces evaluamos y obtenemos que esto equivale a 10 metros por segundo. Entonces, en 2 segundos tenemos que la velocidad en X es 22,2 metros por segundo, la velocidad en Y es 10,0 metros por segundo. Y fíjense que ahora sí podemos decir dónde está ubicado nuestros 2 segundos. ¿Por qué? Porque ya una vez que tenemos los valores de las velocidades, entonces sí podemos decir velocidad en X es positiva, siempre va a serlo, porque siempre la velocidad de X va a estar hacia adelante y siempre va a tener el mismo valor. Pero la velocidad en Y, que va a ir cambiando, estaba de este lado si el valor que nos daba era positivo, y estaba de este lado si el valor que nos daba era negativo. Y el valor que nos ha dado es 10,0 metros por segundo, que es un valor positivo, lo cual quiere decir que los 2 segundos está subiendo. Si el valor de VI nos dio positivo, quiere decir que estamos de este lado, o sea, los 2 segundos están en la subida de nuestra parábola. Si nos hubiera dado un valor negativo, entonces hubiéramos podido decir que estaba en el valor que está bajando de la parábola. Como nos dio positivo, tenemos los dos vectores positivos, entonces estamos en subida. ¿Ok? Entonces, ya tenemos sabemos un poco más sobre nuestro sistema, porque sabemos que estamos subiendo, y además sabemos, bueno, ya cuáles son los valores de las velocidades
las componentes en X y la componente en Y. Con esos valores de las componentes en X y componente en Y tendríamos este valor y este valor. Con eso podemos construir un triángulo rectángulo donde tendríamos V en X es un cateto, V en Y es el otro cateto, y lo que queremos hallar es la magnitud de la velocidad en esta subida de acá. Con el triángulo podríamos aplicar Pitágoras y podemos obtener el valor de la hipotenusa de la velocidad. Para eso lo que hacemos es que la hipotenusa al cuadrado, que es la velocidad al cuadrado, es igual a V en X al cuadrado más V en Y al cuadrado. Y aplicamos esa ecuación y entonces tendríamos que sacar la raíz cuadrada de 22,2 metros por segundo al cuadrado más 10,0 metros por segundo al cuadrado. Y eso nos daría un valor de 24,3 metros por segundo. Y ese valor sería la magnitud que nos están pidiendo. La magnitud de la velocidad que nos están pidiendo acá, la acabamos de hallar en el punto de 2,00 segundos. Ahora, nos falta entonces la dirección, porque eso es lo otro que nos va a caracterizar ese vector velocidad. Sé ya que su magnitud es de 24,3 metros por segundo, pero no sé cuán inclinado está. Y ese cuán inclinado está es lo que nos dice si él estaría, por ejemplo, si estuviera por acá, estaría más inclinado; si estuviera por acá, estaría menos inclinado. Entonces, para hallar el ángulo, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, usar el mismo triángulo rectángulo que tenemos acá, y con ese triángulo rectángulo yo tengo que el ángulo que nos interesa, que es este, va a ser igual a la tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si sé que la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, lo cual sería, cateto opuesto es V en Y, o sea, estos 10 metros por segundo, y cateto adyacente sería 22,2 metros por segundo, lo que hacemos es hallar la tangente inversa. La tangente inversa también se puede representar como la arcotangente. Recuerden que en una calculadora esto sería equivalente a colocar la tangente menos 1 de 10,0 metros por segundo sobre 22,2 metros por segundo. Y con eso obtenemos el ángulo que finalmente nos da 24,2 grados. Y con eso obtenemos ya la dirección que estábamos buscando. Obtenemos digamos, la dirección de la velocidad que estábamos buscando. Digamos, 24,3 metros por segundo es la magnitud y 24,2 grados es la dirección. Y con eso respondimos todo lo que nos pedía el inciso A. Finalmente, podemos decir, bueno, que estamos por acá. En este gráfico tenemos un punto donde tenemos el X vale, X vale 44,4 acá, Y vale 39,6 metros por acá, y tenemos el vector velocidad con una inclinación de 24,2 grados y con un valor en magnitud de 24,3 metros por segundo. Con eso respondimos todo lo que nos pedía el inciso A, que se trata de, digamos, buscar los valores de un vector en cualquier punto, que podría ser la subida o podría ser la bajada. Vieron que el procedimiento es un poco largo, pero no es complicado porque implica ecuaciones que ya conocemos y algunas propiedades de triángulo, y además estar muy claro en que tenemos dos movimientos separados, uno que es en el eje de las X, donde la velocidad es constante, y otro en el eje de las Y, donde la aceleración es constante. En este tenemos que considerar que la velocidad es constante siempre, y aquí tenemos que considerar las ecuaciones de cinemáticas que vimos antes y aplicarlas bien, digamos, ponerlas bien para que uno pueda llegar al valor correcto. El inciso B nos dice que determinemos cuándo la pelota alcanza el punto máximo, el punto más alto y el valor de su altura en ese punto. Cuando nos preguntan cuándo la pelota alcanza el punto más alto, nos están preguntando por el tiempo que demora en llegar ahí. El tiempo que demora en llegar a este punto, o sea, el tiempo que demora en llegar acá, a esta posición. Y además, el valor de la altura sería el valor de I en esta posición. Fíjense que la altura es es una longitud que tiene la misma dirección que el eje Y. Por lo tanto, la altura
sería el valor de I en esta posición que es especial. ¿Por qué es especial? Bueno, porque justo en esta posición el valor del vector X, bueno, sigue siendo el mismo, porque corresponde que sea el mismo, pero Y no tiene valor. Y no tiene valor acá. Tenemos que la aceleración se hace, la velocidad se hace 0 aquí. Tenemos que la pelota sube en el eje Y, va disminuyendo su velocidad y después baja, va aumentando esa velocidad, pero en sentido negativo. Aquí la velocidad siempre tenía vectores que apuntan hacia arriba, aquí se hace 0, y aquí empieza a tener vectores que apuntan hacia abajo. Me refiero a la velocidad en Y, no a la velocidad en X. Aquí tenemos que la velocidad en X siempre vale lo mismo que vimos que valía siempre. Aquí la velocidad en X vale 22,2 metros por segundo porque vale 22,2 metros por segundo en todo el movimiento. Pero la velocidad en Y sí varía. Y la velocidad en Y, que era 29,6 metros por segundo, al inicio va variando hasta llegar a 0 acá y después va variando en valores negativos para acá. Para poder obtener el tiempo que nos piden, entonces tenemos que aplicar la ecuación de cinemática C1, que nos dice que la velocidad inicial, la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por t, donde la aceleración aquí es menos g, y la velocidad en y es la que nos interesa, digamos, es la que tendríamos en el punto que sea, y la velocidad sub 0 tiene el valor que ya determinamos. En este caso, esta ecuación, si habíamos dicho que la velocidad en y es igual a 0, entonces se transforma a esto. La velocidad en y igual a 0, 0 es igual a v sub 0 inicial menos g por t en el punto donde tenemos la mayor altura. ¿Ok? Bien, lo importante es entender que la velocidad en y se hace 0 acá. Si la velocidad en y se hace 0, eso bueno nos ayuda a tener la solución de esto fácilmente, porque donde está aquí la v en y, la igualamos a 0 y eso va a ser igual a la velocidad inicial menos g por t. Una vez que tenemos eso, podemos entonces despejar la t y tendríamos que pasamos esto para acá con signo positivo y pasamos la g dividiendo y obtenemos que la t es igual a v inicial en y sobre g. La v inicial en y la habíamos hallado acá y la g sabemos ya que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, eso tendríamos que efectuar 29,6 metros por segundo sobre 9,80 metros por segundo al cuadrado y eso nos da 3,02 segundos. Y ese es el valor que nos están pidiendo cuando la pelota alcanza el punto más alto. Cuando se refiere al tiempo, cuando la pelota alcanza el punto más alto. Ese es 3,02 segundos. Fíjense que los 3,02 segundos estarían entonces aquí, un poco después de los 2 segundos que estaban acá, lo cual nos dice que estamos obteniendo resultados razonables. Tenemos 2 segundos en esta posición y 1,02 segundos después llegó a la máxima altura. Entonces no tenemos ninguna contradicción en el ejercicio. Lo otro que tenemos que hallar es la altura, que es el valor de I cuando estamos en esta posición. Como tenemos que hallar un valor de longitud, un valor de posición, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer entonces es aplicar la ecuación de cinemática que está relacionada con la posición, que en este caso C3, y convertimos C3 en esta forma. Aquí tenemos posición final igual a posición inicial, que consideramos que es 0, es igual a velocidad, velocidad inicial por el tiempo menos un medio gt al cuadrado. Recuerden que esta ecuación en su forma original es que posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por t, que sería este término, más un medio de aceleración por t al cuadrado, donde aquí la aceleración es menos g, por eso es que estamos con un signo menos y g acá. La posición inicial, en este caso estamos considerando que posición final menos inicial es la altura. La posición inicial consideramos que es 0 porque en y siempre vale 0 la posición inicial acá. Si movemos de aquí para arriba, tendríamos que su valor del inicio, el valor de la posición al inicio es 0.
Bien, una vez que tenemos esta ecuación, tenemos que sustituir los valores. La velocidad inicial en I, habíamos visto que es 29,6 metros por segundo. El tiempo, que es 3,02 segundos, que lo calculamos acá, menos un medio, la gravedad, 9,80 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, 3,02 segundos al cuadrado. Entonces, todos estos son números, tomamos la calculadora, calculamos y llegamos a 44,7 metros. Y eso que nos están dando acá es la altura que alcanzó la bola en este ejercicio es 44,7 metros, lo cual estaría acá. Acá tenemos entonces que tendríamos una altura de 44,7 metros en un tiempo de 3,02 segundos. Y con eso tenemos entonces resuelto lo que se nos pedía en el inciso B. Y tenemos mejor caracterizado nuestro sistema parabólico. Fíjense que en una parábola conocer la altura es importante. Lo que uno debe saber en ese momento y lo importante, la cualidad especial que tiene el movimiento en ese momento es que la velocidad en I se hace cero. Tenemos que el vector subía, digamos, aquí tenía un valor que era positivo, positivo pero un poco menor, positivo pero un poco menor, positivo algo menor, aquí era positivo pero más pequeñito, aquí se hizo cero y aquí empieza a ser negativo, pequeñito, negativo más grande, hasta que llega a ser negativo lo más grande posible cuando toca el suelo. Lo último que nos piden es en el inciso C, es que obtenga el alcance horizontal R, es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cae al suelo. R sería toda esta distancia de acá, desde que estamos aquí en el suelo hasta llegar aquí otra vez al suelo. Obviamente, esto sería el máximo alcance o el alcance de la parábola, lo cual es esencial. Obviamente, si queremos que algo caiga en un lugar específico, entonces tendríamos que hacer un lanzamiento tal que llegue aquí. Bien, como pueden ver, digamos, este es otro valor también de movimiento parabólico que es esencial. Si bien nos interesa la altura, también nos interesa a dónde va a llegar la parábola. Bien, lo que tenemos que hacer entonces es trabajar en este punto de acá. La cualidad que tiene este punto de acá es que el valor I en este lugar va a ser 0. Fíjense que esto es un gráfico de I contra X, entonces el valor I aquí al inicio era 0. Cuando vamos aumentando por acá, digamos en estos puntos, el valor I se hace positivo. Llega a un valor máximo, que ya determinamos que fue 44,7 metros, y después se empieza a disminuir otra vez hasta que vuelve a llegar a 0. El valor I sube hasta 44,7 y después disminuye hasta llegar a 0 otra vez. Por lo tanto, el valor I aquí es 0. En el caso del valor X, él aumenta y aumenta y aumenta hasta que llega al valor máximo, que es lo que queremos hallar. Como tenemos esta cualidad de que la posición es 0 acá, entonces usamos la ecuación de cinemática que incluye la posición que es C3. Tenemos que en esta ecuación cinemática decimos que la posición final menos posición inicial va a ser igual a la velocidad inicial por t menos un medio g por t al cuadrado. Nuevamente recordemos, la forma original decía que posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración t cuadrado. En este caso la aceleración es menos g, en este caso la posición inicial siempre consideramos que es 0. Ahora, como tenemos esta ecuación y sabemos que la posición de I es 0, entonces lo que hacemos es que esto lo igualamos a 0 y nos queda una ecuación que nos dice que 0 es igual a V inicial por T, V inicial en I por T, menos un medio G por T al cuadrado. Y en esa ecuación podemos sacar factor común de T y nos queda entonces T por V inicial en I menos un medio GT. Y aquí tenemos una ecuación que tiene dos soluciones. Para que esto sea igual a 0, tenemos que t tendría que ser igual a 0. Esa es una de las soluciones. Y tenemos que esa es justamente la solución que tenemos al principio. O sea, sabemos que la i
se hace igual a 0 al inicio. Al inicio la y es igual a 0. Por lo tanto, esta solución es lógica, pero no es la que buscamos. La que buscamos es la que está al final y eso nos lo va a dar este valor de acá. Para eso tenemos que despejar t. Decimos que v sub 0i menos 1 medio gt igual a 0. Y después que tenemos eso, pasamos entonces, esto pasa sumando, después pasa multiplicando el 2, pasa la g hacia abajo, en fin, llegamos a despejar la t y tenemos que la t a partir de esta expresión igualada a 0 nos va a decir que es igual a 2 velocidad inicial i sobre g. Calculamos eso y nos queda que sería 2 por velocidad inicial en i, es 29,6 metros por segundo. Fíjense que estos valores los usamos siempre en todos los lugares, entonces es importante hacer este cálculo bien, sobre el valor de g, 9,80 metros por segundo al cuadrado, y obtenemos el tiempo en 2, 6,04 segundos. Cuando obtenemos este tiempo en 2 nos damos cuenta, y es lógico y es obvio, que en una parábola simétrica el valor 6,0, el valor del tiempo al final va a ser el doble del tiempo en que llegó arriba, porque es un movimiento simétrico. Entonces, aquí hicimos el cálculo, pero sencillamente podríamos haber dicho que el tiempo en que llegabas acá era el doble del tiempo que habías llegado al centro. En el centro llegamos 3,02 segundos, aquí llegamos a 2 veces ese tiempo, 6,04 segundos. Por lo tanto, hicimos el cálculo, pero hubiéramos podido no hacerlo y haber llegado sencillamente a decir que como estamos en un movimiento de parábola simétrico, o sea, tienen que estar seguros de que es simétrico, entonces podemos decir que el tiempo al final que demoró en llegar acá es el doble. Bien, conociendo el tiempo, entonces podemos calcular el valor de R. ¿Por qué razón? Porque tenemos ya, sabemos que en la posición X la distancia recorrida va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y en este caso sería la velocidad inicial en X, que es este valor que ya lo conocemos y que siempre es el mismo durante toda la X, que no varía, porque aquí, no hay aquí en el eje de las X no hay un movimiento acelerado. Por lo tanto, tenemos que la R, que es la distancia recorrida acá, la posición que tenemos acá, sería la posición aquí al final, va a ser igual a la velocidad inicial en X por T2. Entonces despejamos, sustituimos los valores acá, que sería 22,2 metros por segundo por 6,04 segundos, y eso nos da 134 metros, lo cual es la respuesta a lo que nos preguntan acá. El alcance horizontal R sería 134 metros, sería todo esto que está acá. Sería la distancia que hay desde el inicio hasta donde cae la bola al final del recorrido de la parábola. Tendríamos entonces que aquí al final tendríamos en un tiempo de 6,04 segundos un R de 134 metros. Podríamos también conocer el valor de V2, que es el valor de la velocidad acá. Fíjense que cuando la parábola cae, este valor de velocidad, que es el vector que apunta hacia acá, o sea, en el momento que la pelota toca el suelo, no es 0, porque se está refiriendo al momento en que la pelota toca el suelo. Después que la pelota queda ahí, por ejemplo, supongan que queda enterrada, entonces sí traeríamos un reposo, pero ese reposo es después. Es el momento en que la pelota toca el suelo, qué velocidad de V2 tendría. Para eso podríamos aplicar la ecuación C1 de cinemática, donde VI es igual a V sub 0i menos GT, y sencillamente lo que tendríamos que hacer es sustituir el valor de V inicial, 29,6 metros por segundo, el valor de G menos 9,80 y el valor de tiempo que conocemos acá, y eso nos daría menos 29,6 metros por segundo. Fíjense que ahí nos está dando el valor de V en I, que es el valor que apunta hacia abajo, no este que estamos viendo acá. Aquí lo que estamos calculando es el valor en I, y fíjense que el valor en I en la caída es el mismo valor en I al inicio, pero con signo negativo, lo cual es esperable porque estamos hablando de un movimiento simétrico. Es esperable que el ángulo de acá sea igual al ángulo de acá, pero en otro cuadrante, y es esperable que el vector
velocidad que está acá, cuando venga acá, esté también regido por el mismo ángulo. Entonces el valor de VI en la caída sería el mismo valor de 29,6 metros por segundo, pero con signo negativo por la caída. Si queremos calcular el valor de V2, lo que tendríamos que hacer es usar las componentes en X y en Y. La componente en X y en Y las tendríamos que meter acá en una ecuación, considerando que aquí tenemos un triángulo rectángulo y que aquí tendríamos que V2 sería la hipotenusa y uno de los catetos sería V en X al final y el otro cateto sería V en Y al final. V en Y al final lo acabamos de calcular y V en X al final va a ser igual a 22,2 metros por segundo, porque recuerden que V en X va a tener el mismo valor durante toda la trayectoria. Entonces con esto podemos calcular V2 y nos queda que al final V2 tiene una magnitud de 37,0 metros por segundo, lo cual también es igual a la velocidad inicial que habíamos visto antes. O sea, aquí él sube con 37,0 metros por segundo y él cae con 37,0 metros por segundo, como era de esperar. Ahora, tenemos que la magnitud es la misma, pero la dirección no es la misma. En el caso de acá, la dirección del vector V sub 0 inicial era hacia esta dirección subiendo, y aquí es la misma dirección pero bajando. Y además, tenemos que considerar que esto sucede única y exclusivamente cuando hablamos de una parábola simétrica. Y esa en la vida real, las parábolas en la vida real no son completamente simétricas, porque el aire va frenando el recorrido de la ola y eso ya provoca un cambio en el movimiento. Estamos hablando de una parábola en condiciones ideales, que no hubiera ninguna resistencia al aire, que no hubiera ningún impedimento a que se desarrolle completamente simétrica. Es lo que estamos considerando en este ejercicio. Si eso sucediera así, entonces vamos a tener que la velocidad de caída va a tener la misma magnitud, pero con una dirección distinta. Y con esto acabamos de ver cómo hacer cálculos en una parábola simétrica. Ven que tiene varios pasos, que es un poco largo, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy precavido y sobre todo hay que hacer consideraciones importantes. Primera consideración, recordar que el movimiento se separa en X y en Y. En X es un movimiento con velocidad constante. En Y es un movimiento con aceleración constante, donde la aceleración es la gravedad en sentido contrario a la subida de la parábola, por lo tanto, menos G. Y lo otro que tenemos que considerar es lo que sucede en los puntos especiales. En este caso, recuerden que aquí se hace la velocidad en I se hace 0. Y acá lo que sucede es que el valor de I, de la posición I, digamos de la magnitud de R, la posición I, se hace 0. Entonces, haciendo esas dos consideraciones, podemos hallar los valores en estos puntos que son especiales dentro de la parábola. El punto de mayor altura tiene la velocidad en I igual a 0 y el punto de mayor alcance tiene el valor de I igual a 0. Haciendo esas consideraciones es posible entonces resolver un ejercicio de parábolas simétricas con bastante facilidad.